El día de hoy, como se ha anunciado, comenzamos una serie acerca del cristiano y la política. Un tema que hemos decidido traer a la iglesia debido a la situación tan fuerte que nos ha tocado vivir en nuestro país. Quiero decirles que yo no vengo a decir aquí lo que muchos quisieran escuchar, sino lo que Dios en su palabra tiene que decirnos a nosotros. Muchas veces cuando vamos a algún lugar nos dicen, hey, aquí no se habla de religión. Parece que el asunto de tratar la religión en muchos contextos parece ser algo que espanta y que levanta controversia. En algunos lugares se nos dice, hey, aquí no se habla de política. Y parece que esos temas sin duda alguna levantan mucha escama e inclusive lo están haciendo dentro del pueblo de Dios. Pero mis hermanos y amigos presentes, cuando se mezcla la religión y la política, hay grandes probabilidades de que la discusión se torne más candente que con todo lo demás. Y como veremos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, nos evidencia esto que acabamos de decir. Quiero decirles que en el sermón de hoy no voy a decir todo lo que muchos quieren que diga. No, vamos a dedicar unos 3 domingos a esta serie en la cual, como dije, a la luz de la palabra de Dios, veremos qué es lo que tiene que decir Dios sobre este tema. Yo quiero decirles que a Dios sí le importa la política. Dios no es indiferente en su palabra a este tema. Estaré usando para esta serie material de diferentes siervos de Dios que he considerado y traído a esta iglesia y espero sea edificación para todos nosotros. Quiero que veamos un pasaje en el Nuevo Testamento que nos va a mostrar las discusiones tan candentes que se despiertan cuando el asunto de la religión y la política se mezclan. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a estar viendo el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, versos 13 en adelante. Marcos 12, Nuevo Testamento, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, los fariseos y los herodianos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, hablando de Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Nos encontramos en este momento en el pasaje que acabamos de leer en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Luego de su entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos y la purificación del templo del día siguiente, los líderes religiosos de Israel se ponen de acuerdo para encontrar la manera de acusar a Jesús y llevarlo a su muerte. En este caso, los fariseos y los herodianos. Así que el martes en la mañana comienza una serie de confrontaciones en la que tratan una y otra vez de incriminar a Jesús con sus propias palabras. Primero llegaron los miembros del Sanedrín, como lo dice Marcos al final del capítulo 11, preguntándole a Jesús acerca de su autoridad. Y según la Escritura, estos hombres quedaron muy mal parados, por lo que envían otra comitiva a Jesús, en este caso los fariseos y los herodianos, una comitiva bastante inusual, por cierto.
Y esta comitiva decide cambiar su estrategia por una más sutil, pero no menos letal. Y eso nos lleva a nuestro primer punto de nuestro sermón de hoy, la comitiva. Este público que se acerca a Jesús son los fariseos y los herodianos. Los fariseos representaban el sentir nacionalista de los judíos, mientras que los herodianos apoyaban ciegamente a Herodes, un títere idumeo que ni siquiera era judío y que los romanos lo colocaron para gobernar sobre Israel. Unos eran conservadores y ortodoxos, los otros eran liberales, unos eran independentistas, los otros eran imperialistas. Eran tan distintos estos dos grupos como lo es el día y la noche. Pero tenían un punto en común. Ambos grupos querían deshacerse de Jesús. Los fariseos porque Jesús era una amenaza para su agenda religiosa y los herodianos porque Jesús era una amenaza para su agenda política. Y ambos grupos tan diferentes se unen para atacar a Dios. Que es lo que pasa mucho hoy con las industrias y aún gobiernos que son diferentes, polos opuestos entre sí, pero se han unido para atacar la verdad de Dios. De paso, esto nos enseña que el verdadero Jesús que se revela en la Biblia no encaja con ninguna religión o ideología humana. No importa si eres de izquierda, no importa si eres de derecha, conservadores o progresistas, no importa. El Señor Jesucristo pertenece a una categoría totalmente diferente en la que solo se encuentra Él y nadie más. Es por eso que no se puede ser neutral cuando se trata de Jesús. O estás con Él o estás contra Él. O estás de acuerdo con todas sus enseñanzas o no. No hay parte neutral en este asunto. Hemos visto esta comitiva poco inusual y perversa. Y ahora veamos el anzuelo en nuestro segundo punto que trae esta comitiva. Veamos el versículo 14 de Marcos 12. Dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vaya tremendo al suelo el que traen estos hombres. Esto sí que era un gran reconocimiento para un predicador como Jesús. Si no fuera por el engaño y por la hipocresía de estos hombres, claro está. En primer lugar, estos hombres se acercan a Jesús llamándole maestro, reconociendo implícitamente la autoridad que tenía Jesús para enseñar. Ahora, hay algo que quiero que tengan en mente. Unos minutos antes, los miembros del Sanedrín, según Marcos 11, habían cuestionado a Jesús precisamente con respecto a la autoridad. Y ahora le llaman maestro. Antes lo negaban la autoridad de Jesús, la cuestionaban y ahora le dicen maestro, ahora reconocen su autoridad. Qué hipocresía la de estos hombres. En segundo lugar, reconocen que Jesús es un hombre veraz. Es decir, alguien que posee integridad de carácter, cuya vida es un fiel reflejo de lo que enseña. Lo que estos hombres le están diciendo aquí a Jesús es, sabemos que no eres el tipo de maestro que dice una cosa con su boca y otra con su vida. ¡Wow! El reconocimiento. Pero también sabemos, le dicen ellos, ahí en Marcos 12, 14, sabemos que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y esta palabra significa literalmente alguien que no mira el rostro del hombre. O sea, lo que ellos le están diciendo a Jesús aquí es, cuando tú hablas y enseñas, dices lo que tienes que decir, no importa quién esté delante de ti, te da lo mismo si es pobre, te da lo mismo si es rico. ¡Qué halago! Y por si fuera poco le dicen, sabemos también
que enseñas con verdad el camino de Dios. Y eso sí que es un cumplido. Una persona puede tener la capacidad de enseñar, en primer lugar, y escuchen bien. En segundo lugar, puede tener un alto grado de coherencia entre lo que vive y lo que enseña. Puede ser una persona moralmente buena, con integridad. También puede ser una persona imparcial. Puede tener todos esos rasgos de buen carácter, escuchen bien, y estar equivocada en cuanto a la doctrina. Y eso tiene mucho peso. Pero estos hombres dicen reconocer que Jesús posee como maestro todo lo que un maestro de la Biblia debe tener, tanto en su carácter como en su buen entendimiento de las Escrituras. Lo tenía todo, según estos hipócritas. Es evidente que estos hombres se sentaron a pensar antes de atacar a Jesús. Vamos a ver cómo lo atacamos ahora. Ellos tomaron su tiempo para preparar el anzuelo con mucho cuidado antes de traerlo a Jesús. ¿Ya prepararon el anzuelo? Ahora viene la emboscada. Veamos de nuevo Marcos 12. Final del versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? El tributo al que se refiere aquí era un impuesto que todos los adultos de Judea debían pagar anualmente. La palabra griega que se traduce aquí como impuesto es la transliteración de la palabra latina census, de donde proviene nuestra palabra censo en español. Porque los romanos usaban este tributo para contabilizar a la población. De más está decir que los judíos odiaban a muerte este impuesto, pero no porque implicaba una fuerte carga económica. Y les voy a decir por qué. El pago del census era 1 denario al año. Y 1 denario era lo que ganaba un jornalero por un día de trabajo. O sea, lo que costaba un día de trabajo del jornalero, lo pagaban solo una vez al año. El impuesto que todos desean pagar. O sea que no es que era una carga económica pesada. El asunto no viene por allí. Era un día de trabajo una vez al año. Pero este impuesto más bien implicaba para los judíos un serio dilema de conciencia. Recuerden que Israel había sido una teocracia en el Antiguo Testamento, es decir, por encima de la monarquía, Dios era su verdadero rey. Pero este impuesto más bien era un recordatorio de que ellos habían perdido su soberanía. ¿Acaso no era el pago de este impuesto una negación de que ellos eran el pueblo de Dios y del gobierno de Dios sobre ellos? ¿Debían ellos claudicar ante el poder del imperio romano? Noten una vez más, mis hermanos y amigos, que esta pregunta giraba en torno era de la legitimidad de pagar este tributo. La pregunta que ellos le hacen a Jesús era si era lícito. Esa es la pregunta. O sea que la pregunta gira en torno de legitimidad. ¿Es lícito que paguemos este impuesto o no? Pero lícito en relación a ¿cuál ley? ¿A la ley romana? Obviamente que no. La ley romana lo establecía. Esta pregunta no tenía nada que ver con la jurisprudencia romana, sino con la ley de Dios. Porque la pregunta es, ¿cómo encajamos el pago de este impuesto con la ley que Dios mismo le dio a su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos? Y voy a explicar un poco esto más adelante. Para colmo de males, la moneda que debían pagar como tributo, o sea, el denario, llevaba impresa la imagen del emperador Tiberio. Llevaba la imagen allí. Pero también llevaba una inscripción. Recuerden que Cristo decía, ¿de quién es la imagen y la inscripción?
tenía una inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y en el reverso lo señalaba como Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de la religión imperial. ¿Qué quiere decir esto? La inscripción y la imagen. En otras palabras, esta moneda le atribuía al César cualidades divinas. Por eso le digo que este impuesto no era una carga económica, sino de conciencia. Porque la ley moral de Dios dice en primer lugar, no tendrás dioses delante de mí. Y esta moneda hacía a César un dios. Pero en segundo lugar, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Y esta imagen, esta moneda llevaba la imagen del César. O sea que era más bien un problema de conciencia. ¿Cómo vamos a usar esa moneda que viola la ley que tú, Dios, nos dice? Hermanos, este era un tema candente que era imposible de abordar sin despertar fuertes emociones entre los judíos. Y no olviden, para los que no lo saben, que esta conversación que estamos viendo aquí en Marcos tuvo lugar en el templo de Jerusalén, alrededor de miles de personas que habían venido a celebrar la Pascua. Una fiesta religiosa que llevaba a cabo el pueblo judío, que le recordaba al pueblo de Israel cómo Dios los había librado milagrosamente de la esclavitud tiránica del faraón de Egipto. O sea que si había una época del año en la que los judíos tenían el nacionalismo a flor de piel, era la fiesta de la Pascua. Esta gente había escogido el momento preciso y la pregunta precisa para meter a Jesús en un callejón sin salida. O por lo menos eso creían ellos. Era una trampa mortal. Dinos qué debemos hacer, ¿pagaremos o no pagaremos? Si Jesús respondía que sí debían pagar el impuesto, quedaría expuesto ante todo el pueblo como un Mesías fraudulento que no solo había claudicado ante el poder de Roma, sino también ante la inscripción blasfema de la moneda que presentaba a César como un dios. Pero si Cristo respondía que no deben pagar el impuesto, podían acusarlo ante las autoridades romanas de estar fomentando una revolución. De hecho, en ese momento, tanto Pilatos como Herodes estaban en Jerusalén. Así que los herodianos podían ir rápidamente a denunciar a Jesús. O sea que parecía una situación de perder o perder. O perdía Jesús su reputación como el Mesías, o perdía su vida ante el gobierno. Era casi imposible salir ileso de esta trampa. De no haber sido de que la habían tramado contra Jesús. Y nadie puede atrapar desprevenido a la sabiduría y a la verdad encarnada, a Dios mismo hecho carne. Nadie. Por más astuto y perverso que sea el engaño, nadie puede atrapar, ni pudo atrapar a Jesús. Y eso nos lleva al cuarto encabezado, la respuesta. Hemos visto la comitiva, hemos visto el anzuelo, hemos visto la emboscada. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Dice en Marcos 12, en el 15, pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis tentando? ¿Por qué me tentáis? Dice Jesús. Y esa palabra que se usa aquí, esta es la misma palabra que se usa en Marcos 1:13 para hablarle de la tentación de Satanás en el desierto. O sea, así como el diablo quería impedir que Jesús llevara a cabo la misión que el Padre le había encomendado, estos hombres tenían la intención diabólica de acabar con Jesús. Pero ellos sufrieron en el templo la misma derrota que el diablo sufrió en el desierto. Y en una frase de apenas 10 palabras en el original, 10,
16 palabras en su traducción al español. Con tan solo 10 palabras, el Señor Jesucristo no solo fue capaz de resolver el dilema, sino de poner en perspectiva nuestra relación con el gobierno y al mismo tiempo acorralar a los fariseos y herodianos y ponerlos contra la espada y la pared, con tan solo 10 palabras. Increíble. Y le dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Parecía obvia la pregunta, ¿no? De César. Y es como si Cristo les dijera, ¿saben lo que implica esa moneda? Implica el poder y la autoridad del César sobre esta nación. Quiéranlo ustedes o no, Israel está bajo el poder de Roma. Eso es una realidad. Entonces devuélvale al César lo que le pertenece al César, que es lo que el texto dice literalmente. Hermanos y amigos, en un mundo caído como el nuestro, donde impera el pecado, es necesario que haya una estructura de poder legítimo que ponga cierto límite a la maldad humana. Una institución que tenga la autoridad necesaria para castigar a los que hacen lo malo. Pablo dice en Romanos capítulo 13, pasaje que estudiaremos el próximo domingo, que debemos someternos a las autoridades superiores. Y dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y ojo, como veremos la próxima semana, no solo Dios les dio esa autoridad, sino para algo les dio esa autoridad. Cuando leemos Romanos 13 olvidamos ese aspecto. Que esas autoridades no fueron puestas para hacer lo que se les da la gana. Hermanos, el gobierno funciona como un agente divino para refrenar la maldad, aunque los gobiernos no estén conscientes de ello. Pero aquí viene la brillantez de esta declaración. Y es que al mismo tiempo Jesús nos dice aquí que nuestra lealtad final no es con ningún gobierno humano. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la conclusión lógica de esta declaración? Que César y Dios no son la misma persona. Independientemente de lo que dijera la inscripción de la moneda del tributo, hay un poder y una autoridad infinitamente superior a la del César y debemos darle a él lo que le pertenece, y esa autoridad es Dios. Por encima de cualquier gobierno que exista en este mundo, existe una autoridad superior y es Dios. Pero, ¿qué era lo que había que darle a César? La moneda que llevaba impresa su imagen en reconocimiento a su autoridad, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que debemos dar a Dios? Aquello que lleva impresa su imagen. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, que después de haber hecho todo lo creado Dios, incluyendo las plantas y los animales, cada uno según su especie, cada uno según su género, dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso no lo dijo Dios ni de las plantas ni de los animales. Solo los seres humanos llevan impresa la imagen de Dios, que aunque ha sido distorsionada por el pecado, no la han perdido. Es esto lo que le otorga dignidad al hombre, el hecho de que lleva impresa la imagen de Dios. El universo entero refleja la gloria de Dios, como lo dice el Salmo 19. Pero el sol, la luna y las estrellas, por más bellas que son, no fueron hechas a la imagen de Dios, ni tampoco los animales. Y es impresionante hoy cómo se protege más un animal que un ser humano. ¿Estamos a favor del maltrato animal? Para nada. De hecho, hoy en día existe la Sociedad Protectora de Animales y son más eficientes
que la Sociedad Protectora de Niños y Adolescentes. Y son los seres humanos, según la Biblia, repito, los que llevan la imagen de Dios. Hermanos, el hombre es el único ser vivo que lleva esta imagen. Nosotros tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos una conciencia moral que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, y todo esto hace parte de la imagen de Dios en nosotros. ¿Entiendan? Devuélvanle entonces su moneda, dice Jesús, y paguen con ella el tributo que la ley exige, pero no olviden que todo hombre lleva impresa la imagen de Dios, y por lo tanto que todo ser humano se dé por entero a Dios. Ninguno de nosotros se hizo solo ni se sostiene solo. Ninguno. Esa sensación de autonomía que muchas veces sentimos es una completa ilusión. Tu corazón está latiendo todavía por la razón de que Dios no ha dado la orden para que se detenga. Estás respirando en este mismo momento porque Dios mantiene funcionando tu aparato respiratorio. Todavía puedes pensar porque Dios mantiene en funcionamiento tus neuronas cerebrales. Ninguno de nosotros se hizo solo ni se sostiene solo. Ninguno. Incluyendo el ateo. Dale entonces a Dios lo que le pertenece a Dios. No una parte de ti, sino toda tu vida, porque toda tu existencia le pertenece a Dios. Entiéndalo. Sus vidas, sus recursos, su familia, todo le pertenece a Dios. Por eso se nos llama a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Alguien decía, muchos le han entregado sus fuerzas a Dios, su alma, pero no le han entregado su mente. Pensamos todavía como este mundo corrupto piensa. Y nuestra mente también le pertenece a Dios. Esa era la parte que los fariseos no podían entender. Ellos creían que era suficiente con llevar a cabo unos cuantos rituales y ceremonias religiosas y apegarse a ciertas reglas morales, como creen muchos cristianos legalistas hoy. Amigos, Cristo vino al mundo. Cristo vino a este mundo no solo para morir por nosotros en una cruz y así pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, sino también para comenzar una obra de transformación en el alma humana que restaura gradualmente en nosotros esa imagen divina en la que fuimos creados. Los fariseos y los herodianos plantearon este dilema como si hubiera una sola alternativa. Bueno, o damos al César lo que es del César y nos inclinamos a lo político, o a Dios lo que es de Dios, y nos enfocamos solo en lo espiritual y de lo otro nos hacemos los de la vista gorda. Pero Jesús les hace ver que no era un asunto de una cosa o la otra, sino de ambas al mismo tiempo, porque somos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema de ambas ciudadanías. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, guárdalos de este mundo. Decía Albert Mohler, los cristianos vivimos simultáneamente como ciudadanos de dos ciudades, una ciudad celestial y otra terrenal. Una es eterna, la otra pasajera. Pero la ciudad terrenal, escuchen bien, es también el objeto de benevolencia y de la compasión de Dios. Por lo tanto, como cristianos,
somos instruidos en la Biblia a trabajar por el bien y el florecimiento de una ciudad terrenal, así como trabajamos tanto como sea posible para que vengan muchos a ser ciudadanos de la ciudad celestial por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Marcos escribe estaba este tirano en el gobierno. Cuando Pablo escribe en Romanos 3 estaba otro tirano en el gobierno. Cuando escribe Pedro su primera carta estaba bajo otro tirano el gobierno. De hecho fue a manos de este tirano que murió Jesús, lo mataron. Igual cuando muere Pedro y Pablo a manos de un tirano. Pero como creyentes hoy día Dios en su providencia nos ha permitido vivir en una democracia. O por lo menos eso es lo que dicen. Como creyentes que vivimos en una democracia, tenemos muchas oportunidades para hacer eso que acabo de decir que dice Albert Mohler. Si nos da la oportunidad de participar en foros públicos, a través del voto, e incluso participando de manera activa en la política o el gobierno, ojo, si Dios nos ha llamado capacitado para ello. Una cosa, escuchen bien, una cosa es la iglesia congregada y otra cosa es la iglesia esparcida en el mundo durante los 6 días de la semana. Entiéndanlo. Cuando nos congregamos en la iglesia cada domingo, día del Señor, nosotros tenemos una misión en particular dada por Cristo mismo. ¿Cuál es esa misión en particular que Cristo nos dio, la cual se da cuando la iglesia se congrega? Bueno, estamos aquí en primer lugar para predicar el Evangelio. Estamos aquí para celebrar las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estamos aquí para ser discípulos, para consolarnos y amonestarnos en amor unos a otros. Y bajo ningún concepto, mis hermanos, debemos desvirtuar nuestro llamamiento como iglesia. Bajo ningún concepto. No importa que muchos jovencitos imprudentes por ahí quieran gritar otra cosa. Pero esa iglesia se esparce el resto de la semana, dando oportunidad a los miembros de hacer mucho bien a la sociedad en la medida en que cada creyente se conduce como un ciudadano del reino de los cielos, en cada una de sus responsabilidades públicas y privadas en esta ciudad temporal. Y eso incluye la participación activa en la política y en el gobierno. Claro está, si el Señor te ha llamado y capacitado para ello. Alguien decía, a veces los creyentes cargamos la conciencia de los hermanos llamándolos a una mayor participación en la política, olvidando que este es un llamado de Dios, que Él reparte soberanamente en las iglesias. De la manera como no podemos demandar que esta iglesia haya más abogados, más diseñadores gráficos, más médicos, etcétera, no podemos demandar que haya más políticos aquí o que haya alguno. Eso es un llamado de Dios, entiéndalo por favor. En otros países vemos organizaciones que Dios ha levantado y a veces queremos copiar lo mismo y que todos hagan lo mismo. Recuerden que es un llamado de Dios. Pero qué bendición es tener creyentes del Señor involucrados en la política. ¿Cuánto beneficio no trajo Daniel para el gobierno en su época? ¿Cuánto beneficio no trajo José para el gobierno en Egipto? José de Arimatea. Y puedo seguir hablando de esto. No hay ninguna evidencia bíblica donde se prohíba al cristiano involucrarse con los asuntos de gobierno. Más bien la Biblia nos arroja muchos ejemplos. Yo no sé de dónde muchos han sacado esas ideas. Mire, si hay un juez cristiano, ese debería ser un juez íntegro, porque él no va a vender la sentencia. Si hay un administrador cristiano en el gobierno, ese debe ser una persona íntegra que ayude al gobierno a funcionar. A veces lo mismo que dice, el cristiano no se debe involucrar con nada de política sin argumentos bíblicos. Ya hemos visto en primer lugar eso.
Pero de repente llega pastor, a mi hijo lo están culpando de un delito grave y los abogados casi que me quieren dejar en la calle con lo que me cobran. Los jueces son totalmente corruptos. Qué horrible esta situación. Y tú le dices, ya va hermano, pero hay un hermano en la iglesia que es juez y otro que es abogado. Y dice, gloria al Señor por esos hermanos que están en el gobierno. Y son los mismos que dicen, el cristiano que no se mete en la política. Pero cuando le tiras ese dato, ¿cuánta alegría produce? Ay, es cristiano, ¿cuánto deberíamos estar todos allí? Yo hasta hace un ratico pensaba diferente. Hermanos, ¿de dónde surge la liberación de la esclavitud de los negros? Surge de movimientos cristianos, para los que no lo saben, porque sufrimos de amnesia histórica. ¿De dónde surgen los hospitales, los orfanatos, las universidades, la dignidad de la mujer? Todo esto es fruto del cristianismo en esta sociedad. Actuamos de esta manera en este reino temporal por la razón de que somos ciudadanos de la ciudad celestial. Por eso actuamos así. Por ejemplo, en los países que fueron afectados por la reforma protestante, donde la palabra de Dios llegaba al pueblo, donde la palabra de Dios era explicada, esas naciones tuvieron una transformación extraordinaria aún en su sistema político, para los que no lo saben. Las mismas constituciones que tuvieron esas sociedades fueron permeadas por el cristianismo, para los que no lo saben. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Constitución de Virginia son declaraciones que fueron permeadas por los valores cristianos, para los que no lo sabían. En donde los conceptos de la dignidad del hombre, la libertad, la igualdad, provenían del cristianismo y fueron plasmadas en esas constituciones, dando como fruto sociedades estables y sociedades que fueron llenas de progreso, gracias a que el cristianismo impactó inclusive a los sistemas políticos. ¿No somos nosotros la luz del mundo y la sal de la tierra? Otro dato más. Aún desde el Imperio Romano, nada más y nada menos, los cristianos se opusieron a muchísimas prácticas y leyes respecto a la pedofilia y respecto a la poligamia. Si estos cristianos se hubieran confinado únicamente a las 4 paredes de la iglesia y no hubieran hecho nada de eso, su sociedad habría sufrido las consecuencias de ello. Ellos entendían que eran ciudadanos de 2 reinos. Quiero repetir parte de las palabras de Albert Mohler. Por lo tanto, como cristianos, somos instruidos en la Biblia a trabajar por el bien y el florecimiento de esta ciudad terrenal, así como trabajamos tanto como sea posible para que muchos vengan a ser ciudadanos de la ciudad celestial por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amados, decir que Jesús es el Señor de señores, decir que Jesús es el Rey de reyes, es una declaración política y religiosa al mismo tiempo. Ante cualquier gobierno nosotros proclamamos que tenemos un gobierno superior a ellos. Cuando Dios dice en su palabra que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cualquier otra definición del matrimonio es una aberración. Y eso no se decide por voto de la mayoría, eso se define por la autoridad suprema de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Algunos dicen que nosotros aborrecemos a los homosexuales, eso es una mentira. Les amamos. Y porque les amamos le predicamos a Cristo las buenas nuevas de salvación. Los llamamos a abandonar su pecado y volverse a Dios. Si los odiáramos, como ellos dicen, los dejáramos en su pecado y que terminaran en esta vida y en el infierno sin esperanza.
Más bien, aquellos que los aplauden y les aprueban leyes a favor son los que los odian. Nosotros les estamos presentando el camino a salvación y de esperanza. Tanto el borracho como el mentiroso como el homosexual, a todos les predicamos a Cristo. Todos necesitan el Evangelio, todos. Y aun cuando los políticos del mundo dicen otra cosa, no es porque ellos están siendo religiosamente neutrales, es porque ellos están apoyados en otra religión y en otros dioses. Quiero que sepan que cuando los políticos aprueban lo que aprueban o sustentan lo que sustentan, ellos se están apoyando en una religión o en los dioses que sirven. Entiéndanlo. Toda legislación posee una base religiosa que la sustenta. Toda. De manera que excluir a los cristianos del foro público, en el que se discuten temas como el aborto, la identidad sexual, como la responsabilidad de los padres para criar a los hijos, o cuando se discute en los foros públicos el matrimonio homosexual, y nos excluyen a los cristianos sobre la base que nuestros argumentos son religiosos, eso es completamente absurdo. Es absurdo, ¿saben por qué? Porque discutir sobre las leyes morales de una nación sin tomar como punto de partida alguna presuposición religiosa es un error. Sí, debemos mantener una distinción entre la iglesia y el Estado, lo creemos fielmente, porque ambas instituciones poseen funciones diferentes que deben ser claramente definidas. Por ejemplo, el Estado tiene el poder de la espada, dice Pablo, para castigar al que hace lo malo. La iglesia, por otra parte, tiene el poder de las llaves para reconocer dentro del Estado quiénes pertenecen al reino de Dios y quiénes no. Mientras que el Estado tiene la responsabilidad de mantener el orden civil entre los ciudadanos de una nación, la iglesia ha sido comisionada por Cristo de hacer discípulos en todas las naciones, proclamando el evangelio a los perdidos y edificándose mutuamente. Debemos mantener a la iglesia y el Estado haciendo cada uno lo que debe hacer. Aunque, debo decir, que muchas veces las funciones de la iglesia y el Estado se solapan entre sí. ¿Por qué? Porque ambas instituciones se encuentran bajo la suprema autoridad de Dios. Ambas. Y porque al predicar el evangelio, mis hermanos, de una forma u otra estaremos confrontando los dioses falsos que sustentan muchas de las leyes promovidas por los gobiernos. Por eso se solapan a veces. Mis amados, la iglesia no está llamada a controlar o a fiscalizar al Estado. Pero si predicamos todo el consejo de Dios fielmente, tarde o temprano, estaremos tocando algunos temas que son fundamentales para la promulgación de nuestras leyes. La santidad de la vida, cuando nos opongamos al aborto. La santidad del matrimonio, cuando nos opongamos a lo que llaman matrimonio igualitario. La libertad de conciencia, etc. Así que no podemos separar la religión de la política, ni la política de la religión, aunque sí debemos separar a la iglesia del Estado. Y quiero que esto se entienda bien. Lo detallaré aún más. Mis amados, cuando nos reunimos como iglesia, nosotros estamos adorando a Dios, estamos proclamando el evangelio, estamos edificando a los creyentes. Nosotros no estamos haciendo ni venimos a hacer aquí proselitismo político. Ni venimos a aparecer en una marcha con una carta, trono de gracia, haciendo acto de presencia. No, para nada. Pero al exponer fielmente la palabra de Dios y al exaltar a Cristo como Señor de todo, haremos evidente la voluntad de nuestro Dios para todas las esferas de la vida, incluyendo el ambiente político o el contexto político. Así que al final de cuentas, todo político es religioso y actúa como una persona religiosa en el desempeño de sus funciones, aunque pretenda negarlo.
Pero de la misma manera todo cristiano es político, como lo explicaré el próximo domingo. Porque en todas las esferas de la vida, Él está actuando como ciudadanos de dos reinos, manteniendo siempre en alto su suprema lealtad a Dios. Hermanos, los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de esos dos reinos, tanto el temporal como el eterno. Pero teniendo la conciencia de que uno es temporal y el otro es eterno, no lo olviden. De que hay uno superior y otro subordinado, nuestra máxima autoridad es Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dale al César lo que es del César. Siempre que esto no riña con tu obligación de darle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que eres y todo lo que tienes le pertenece a Él. Todo. Y este es un llamado interesante el que Dios nos hace, a darle toda nuestra vida a Él. Aquí hay muchos de seguro que escuchan esto y dirán, bueno, pero ¿cómo puedo darle a Dios lo que es de Dios? En primer lugar, pon tu confianza en su Hijo. Toda su fe en aquel, el único que perdona pecados, nuestro bendito Señor y Salvador, y por primera vez en tu vida disfrutarás el gozo y la libertad del perdón de los pecados y ser aceptado en la presencia de Dios con todos los privilegios de su Hijo. Que Dios nos asista y nos dé espíritu de sabiduría, valor y gracia para hacer lo que se nos demanda hacer como ciudadanos y no encajarnos en cuatro paredes y hacernos los indiferentes acerca de lo que sucede afuera. Obviamente, amparado siempre sobre su preciosa verdad, la eterna e inerrante y toda suficiente palabra de Dios. Ella está por encima de cualquier constitución, por encima de cualquier gobierno. Debemos hacer evidente nuestra ciudadanía celestial mientras estemos en esta ciudad temporal. Para aquellos que piensan que el cristiano no tiene nada que ver con lo que sucede en el Estado o el gobierno, déjeme decirle que es un completo error pensar así. Somos ciudadanos de dos reinos. Y el Señor, porque somos ciudadanos de este reino y del otro, es que nos solicita, como lo veremos, a someternos a las autoridades. Hermanos míos, no se nos ha mandado a tolerar el pecado, sino a abrir nuestras bocas y reprenderlo, como la palabra de Dios lo establece. Hagamos evidente nuestra ciudadanía celestial mientras vivamos en esta ciudad temporal. Y roguemos a Dios que aunque tengamos los pies en esta tierra, nos ayude a poner nuestra mirada en el cielo conforme vivamos en este mundo. Y que anhelemos estar en esa ciudad de Dios, en donde moraremos con Él por la eternidad. Pero que mientras vivamos aquí en cada área, incluyendo lo político, podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Oremos.